Continuando con las clases, esta vez tenemos lo que corresponde a física. Entonces, en la parte de física nosotros habíamos estado analizando lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya en clases vimos de qué se trataba, aquí ya vimos que aparecían nuevos parámetros como por ejemplo la aceleración, habían velocidades, una inicial y una final generalmente. Y también otra de las cosas que cambiaba eran las fórmulas. Aquí les he anotado para que ustedes recuerden, ¿no? En qué consistían estas fórmulas. Entonces, vamos a hacer dos ejercicios de ciertos casos que pueden presentarse para tratar de concluir un poco ya con este tema y analizar otro caso en donde también podemos tener este tipo de movimiento, pero ahí vamos a notar la diferencia. Entonces, en esta ocasión vamos a tener lo siguiente, les he escrito solamente los datos. Vamos a suponer que el ejercicio nos habla de que un móvil se está moviendo a 30 kilómetros por hora y acelera a 2 metros sobre segundo al cuadrado durante una distancia de 200 metros. Entonces, ¿qué es lo que me pide ya el ejercicio? La velocidad final y el tiempo. Correcto. Vamos a recordar las tres fórmulas, como les dije, están aquí. Sí, tres fórmulas que ustedes ya han visto que hemos visto en clases y que ustedes tienen anotadas o apuntadas en su cuaderno. En caso que no tengan el cuaderno, aquí está para que ustedes recuerden nuevamente, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos para hallar el literal A, analizamos las fórmulas y en las tres fórmulas, en dos de las tres fórmulas nosotros tenemos la presencia del tiempo, el mismo que no conocemos. Entonces, si yo utilizo la primera o la segunda fórmula, me van a quedar dos incógnitas dentro de la misma. Tal vez en la primera, tengo el tiempo, pero hay un tiempo y un tiempo al cuadrado, entonces eso va a ser un poco más complicado. ¿Qué hago entonces? La fórmula más práctica, que es la tercera. En la tercera no depende, la fórmula número 3 no depende del tiempo, entonces escojo esa para resolver. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por distancia. ¿De dónde? Yo conozco la velocidad inicial que me da el ejercicio. Obviamente 30 kilómetros por hora deben ser transformados a metros sobre segundo. Conozco la aceleración y conozco la distancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene de especial este caso? Que va a llegar a un punto en el que yo voy a tener velocidad final al cuadrado es igual a esto. Esto de aquí es la respuesta de hacer toda la operación aquí marcada. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Para que se elimine el cuadrado, tengo que sacar la raíz a ambos lados. Cuadrado y raíz se eliminan. Y total, de aquí me queda una velocidad final de 29.49. 29.49 es la raíz de esta expresión de acá. Y tengo el literal A. Para el literal B, en donde me pide el tiempo, del mismo modo, como les dije previamente, yo puedo utilizar la fórmula, tengo que hacerlo más práctico, lo más rápido. Entonces, velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Conozco todos los parámetros de esta fórmula excepto el tiempo, por lo tanto procedo a despejar. La velocidad inicial, como está sumando, pasa a restar. Y la aceleración que está multiplicando pasa a dividir. Y posteriormente a esto simplemente reemplazo los datos. Entonces, velocidad final 29.49, lo que salió en el literal anterior, menos los 8.33, transformando los 30 kilómetros por hora, y todo esto sobre la aceleración, que en este caso era 2. Hacemos la operación y obtenemos un tiempo de 10.58 segundos. Entonces, tenemos ya todos los parámetros de nuestro ejercicio. Como les dije, aquí vamos a trabajar sin enunciados momentáneamente, porque es un poco largo, vamos a extender demasiado si es que empezamos a dictar enunciados en este caso. Tenemos otro ejemplo. Como ustedes pueden ver los datos, vamos a suponer que igual se trata de que un móvil parte del reposo. Recuerden que si dice parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Me da la aceleración 1.5 en una distancia de 80 metros. Y aquí me pide que haya el tiempo y que haya la velocidad final. Entonces, aquí ustedes pueden hacer dos cosas. Primero, hallar la velocidad final, considerando que conozco la velocidad inicial, la aceleración y la distancia. Entonces puedo hallar primero la velocidad final y luego hallar el tiempo reemplazado en otra forma. Ahora bien, pueden hacer más directamente y en orden utilizando la primera.
Distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta expresión de aquí se hace cero, ¿por qué? Porque la velocidad inicial es cero. Entonces, cero por el tiempo es cero. Me queda que la distancia es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué tengo que despejar de aquí? El tiempo. Entonces, como ya sabemos, en una fracción el denominador pasa al otro lado a multiplicar, o sea, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, y la a que en cambio está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, el tiempo al cuadrado ha sido 2 distancias sobre aceleración. Empiezo a reemplazar 2 por la distancia. La distancia son 80 metros sobre la aceleración 1.5. Este 2 de acá, recuerden ustedes desde este denominador que pasó al otro lado a multiplicar. Entonces, hago esta operación del mismo modo como en el caso anterior. Para que se elimine el cuadrado, para que se vaya el exponente, tengo que sacar la raíz a ambos lados. Cabe recordar que si ustedes sacan una raíz cuadrada, sale la respuesta con doble signo, con positivo y negativo, sale con más menos. Y como ya sabemos y les indicaba en clases de física, el tiempo siempre debe ser positivo. Nunca debe salir un tiempo negativo. Entonces, este es el tiempo, 10,33 segundos. De aquí simplemente ese tiempo utilizo y le reemplazo en la fórmula número 2. Claro que si ustedes primero sacaban la velocidad final y luego el tiempo, tenía que salir lo mismo, o una respuesta muy aproximada. Entonces de aquí, como conozco la velocidad inicial que es 0 porque el ejercicio dice que parte del reposo, la aceleración es 1.5, el tiempo 10.33, lo que sacamos acá. Hacemos esta operación 1550 metros sobre segundo. Entonces, esto de aquí es lo que corresponde a un par de casos que no tocamos en clases acerca del uso de las fórmulas. Como ustedes pueden ver, debe salir lo mismo, como les dije, al menos en este ejercicio. Si es que sacaban primero la velocidad final, que podían hacer con esta fórmula, podían sacar la velocidad final, tenía que salir una respuesta muy cercana al 1550. Luego reemplazar en otra fórmula para hallar un tiempo de 10.33. Entonces aquí no hay problema. Sí es conveniente que ustedes sepan cómo es el uso de las fórmulas en este caso. Estén pendientes que en el transcurso de esta semana les subiré una clase nueva del tema de física, esto que quede como ejercicios de refuerzo, y posteriormente les indicaré qué actividad tienen que realizar. Yo les subiré el archivo con las actividades que tienen que realizar, los ejercicios de este tema. Sí, estén pendientes y muchas gracias por la atención.